Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar con la voz pasiva que pertenece a la lección número 2. En este video tú aprenderás la diferencia entre la voz activa y la voz pasiva, a estructurar oraciones en la voz pasiva y a trabajar con verbos que tienen dos objetos. La voz activa. La voz activa describe una oración que se enfoca en el actor de la acción. Las oraciones en inglés pueden tener diferentes estructuras y las más comunes son las siguientes. La primera estructura de sujeto y verbo, donde el sujeto es la persona o cosa que realiza la acción y el verbo es la palabra que denota la acción. Y obviamente tiene un tiempo verbal. Tenemos dos ejemplos. Zoe reads, donde Zoe es nuestro sujeto y donde reads es nuestro verbo. Tenemos la oración It is snowing, donde it es nuestro sujeto y is snowing es nuestro verbo. En la primera oración, reads expresa el presente simple, mientras que en la segunda oración, is snowing presenta el tiempo verbal del presente continuo. La segunda estructura es sujeto más verbo más objeto, donde nuestro sujeto es la persona o cosa que realiza la acción, el verbo es la palabra que denota, que muestra la acción y tiene un tiempo verbal, y el objeto es la persona o cosa que recibe la acción del verbo. Tenemos el siguiente ejemplo. Gustave Eiffel built the metal structure of the Statue of Liberty. En este caso, Gustave Eiffel es nuestro sujeto, build es nuestro verbo y the metal structure of the Statue of Liberty sería nuestro objeto. Debemos de recalcar que de estas dos estructuras, solamente la segunda, sujeto, verbo y objeto, pueden ser usadas para construir oraciones en la voz pasiva. Todos los tiempos verbales que hemos estudiado en la materia de LIN 1 están en la voz activa. Esto por si acaso incluye la lección número 9 con la que comenzamos este semestre. Dentro de estos tiempos están los tiempos simples. Emma analyzes the problem. Analyzes es nuestro verbo en el presente simple. Johnny found the car keys. Found es el verbo en el pasado simple. Tenemos los tiempos continuos que siguen la estructura del auxiliar be más un verbo terminado en ing. The teacher is explaining the passive voice. Is explaining presente continuo. We were studying the lesson. Were studying pasado continuo. Tenemos los tiempos perfectos, perfect tenses, que siguen la estructura have más la forma del pasado participio del verbo. The experts have read the documents. Have read nos muestra el presente perfecto. Tenemos the engineer had designed the machine. En este caso, had designed nos muestra el pasado perfecto. Y el último grupo con el que vamos a trabajar son los verbos modales, que trabajan bajo la estructura verbo modal más un verbo en la forma base. The students will collect the samples. Will collect nos muestra el verbo modal will. They would carry out the experiment. Would carry out es el verbo completo y would es nuestro verbo modal. Cabe recalcar que cuando decimos verbo en la forma base, estamos hablando del verbo sin ninguna conjugación.
la voz pasiva. La voz pasiva es usada cuando nos enfocamos en la acción. No es importante o no es conocido quién o qué realiza la acción. La voz pasiva es usada en textos académicos para expresar un punto de vista impersonal. Tenemos como ejemplo, a cure for cancer is being tested on lab rats. En este caso, la persona o cosa que está realizando las pruebas de la cura no son importantes o podrían ser desconocidas. La voz pasiva tiene la siguiente estructura para el verbo: auxiliar be en sus diferentes formas, más la forma del pasado participio del verbo que trabaja con la terminación ed para los verbos regulares y que trabaja con la tercera columna de los verbos irregulares, de la lista de verbos irregulares. La forma del pasado participio regular termina en ed, como habíamos mencionado, como el tiempo pasado. Tenemos los verbos work, que sería la forma base, worked, el pasado, y worked, el pasado participio. Debemos de recordar que se siguen las reglas de conjugación del ed. La forma del pasado participio de los verbos irregulares se encuentra en la tercera columna de la lista de verbos. Tenemos que recordar que podemos tener tres formas del verbo, una en cada una de las columnas, como be, was, were o been. Tenemos una sola forma, cut, cut, cut. O tenemos dos formas, que serían leave, left, left. En este caso, left se repite en dos columnas. Tenemos que recordar también que los verbos irregulares generalmente tienen una nueva pronunciación, entonces es importante prestar mucha atención. Cuando cambiamos las oraciones activas a la voz pasiva, debemos notar lo siguiente. Teniendo una oración en la voz activa, Scientists are testing a cure for cancer on lab rats, debemos de recordar que scientist es nuestro sujeto, are testing nuestro verbo, a cure for cancer nuestro objeto. Entonces, el objeto de la oración activa llega a convertirse en el sujeto de la voz pasiva, que sería a cure for cancer. La forma del verbo cambia a la estructura be más el pasado participio. El verbo auxiliar es conjugado en el tiempo verbal de la voz activa, en este caso el presente continuo, que sigue la estructura verbo auxiliar be más el verbo terminado en ing. Entonces, en esta ocasión, este verbo to be de la voz pasiva se tiene que conjugar con esta estructura. Tenemos que mencionar que este be es el auxiliar del presente continuo y este verbo be, el auxiliar de la voz pasiva, se va a convertir en el verbo principal del presente continuo. Entonces trabajaríamos de la siguiente manera. Is being, porque nuestro sujeto es singular, conjugamos is, este verbo is, por el sujeto, y trabajamos con being, que es la conjugación de be en el presente perfecto. Por eso tenemos el cuadro lila representando al verbo to be. Y posteriormente nuestro verbo conjugado total sería is being tested. Agregamos on lab rats, información extra, y el sujeto de la oración activa llega a ser el agente de la voz pasiva y es introducido por by them en este caso. A veces el agente se omite porque no es importante o es desconocido. Entonces tendríamos la oración a cure for cancer is being tested on lab rats y la oración se entiende a cabalidad. Una cura para el cáncer está siendo probada en ratas de laboratorio.
Basados en las reglas con las que hemos trabajado hace instantes, podemos convertir las oraciones de la voz activa a la voz pasiva. Con respecto a los tiempos verbales, vamos a trabajar con el presente simple. En esta ocasión, nosotros vamos a mencionar que el verbo to be de la voz pasiva, que se encuentra acá, vamos a conjugarlo en el presente simple. Entonces, vamos a poder conjugarlo como am, como is o como are. Y posteriormente vamos a usar la forma del pasado participio. Entonces, teniendo la oración, she delivers the invitations, ella entrega las invitaciones, vamos a tener el sujeto the invitations, nuestro verbo are delivered y nuestro objeto by her, que obviamente lo podemos omitir. En este caso estamos usando un sujeto que es the invitations, es un sujeto plural, por lo tanto usamos la conjugación plural del verbo to be en el presente simple, que es are. En la segunda oración tenemos Emma analyzes the problem, donde the problem is analyzed by Emma, donde esta oración está usando el verbo to be, ya que problem es nuestro sujeto. Es un sujeto singular, por lo tanto usamos la conjugación singular de este verbo. Tenemos posteriormente a el pasado simple, donde vamos a trabajar de la siguiente manera. El verbo auxiliar be de la voz pasiva se va a conjugar entre estas dos formas, was o were, más la forma del pasado participio. Otra vez repetimos, was, were es la conjugación del pasado simple para el auxiliar be. Tenemos la oración, Johnny found the car keys. Y tenemos en la voz pasiva, the car keys were found by Johnny o by him. Las llaves del auto fueron encontradas por él. Car keys es plural, por lo tanto usamos were. Tenemos la oración Lucy bought a magazine, donde vamos a convertir a magazine was bought by her. Una revista fue comprada por ella o por Lucy. Los tiempos continuos. En este caso trabajamos primero con la estructura be más el verbo terminado en ing. Cuando trabajamos con el presente continuo vamos a conjugar como am, is, are más el verbo to be conjugado en la terminación ing más la forma del pasado participio del verbo. ¿Qué es lo que sucede? Estamos conjugando el verbo to be y tenemos esta estructura con la que estamos trabajando. Be más verbo terminado en ing. El primer be, el de color amarillo, es el auxiliar del presente continuo y el verbo en verde, being, es la conjugación de este verbo auxiliar de la voz pasiva, que se convierte en nuestro verbo principal en el presente continuo para continuar trabajando con la forma del pasado participio del verbo. Tenemos entonces, the authorities are planning the trips. Las autoridades están planificando los viajes. The trips are being planned by them. Los viajes están siendo planificados por ellos. Viajes es plural, por lo tanto vamos a conjugar con are being. Tenemos the teacher is explaining the passive voice, donde nuestra oración en la voz pasiva es the passive voice is being explained by him.
el profesor está explicando la voz pasiva. La voz pasiva está siendo explicada por él. Otra vez mencionamos que la voz pasiva es nuestro sujeto, es un sujeto singular, por lo tanto usamos is being como la conjugación del verbo auxiliar de la voz pasiva be. Continuamos con los tiempos continuos. En este caso vamos a trabajar con el pasado continuo. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro verbo to be va a poder ser conjugado como was, were, being, más la forma del pasado participio. Entonces, teniendo la oración, we were studying the lesson, estábamos estudiando la lección, the lesson was being studied, estaba siendo estudiada by us, por nosotros. Entonces, la lección es singular, vamos a usar was being. En la siguiente oración, the policeman was arresting the suspects. El policía estaba arrestando a los sospechosos. The suspects were being arrested by him. Los sospechosos estaban siendo arrestados por él. Sospechosos es un sujeto plural, por lo tanto usamos la conjugación were being. Continuamos con el tercer grupo, los tiempos perfectos, que usan el auxiliar have más la forma del pasado participio del verbo principal. En el presente perfecto podemos conjugar como has o have been, dependiendo del sujeto, más la forma del pasado participio del verbo principal. En nuestra oración, they have stolen the money, vamos a trabajar con the money has been stolen, ha sido robado by them. Entonces, el dinero es un sustantivo incontable que trabaja con la conjugación singular del verbo, entonces usamos has been. Tenemos la segunda oración, the expert has read the documents. Entonces tenemos the documents have been read by him. Los documentos han sido leídos por él. Los documentos es un sustantivo plural, por lo tanto usamos la conjugación del have been. Continuamos con los tiempos perfectos. En esta ocasión vamos a trabajar con el pasado perfecto. Seguimos la estructura del verbo auxiliar have más la forma del pasado participio del verbo. En este caso usamos had been más la forma del pasado participio del verbo. Todo esto para conjugar la voz pasiva. Si tenemos la oración Michelangelo had created the statue of David, vamos a tener the statue of David had been created by him. En esta ocasión vamos a mencionar que usamos had indiferentemente quién sea el sujeto. El sujeto no importa la cantidad de personas que haya, pero siempre vamos a usar had en el pasado perfecto. Tenemos el ejemplo, the engineer had designed the towers, y tenemos the towers had been designed by him. Las torres habían sido diseñadas por él. El último grupo, los verbos modales, sigue la estructura del verbo modal más un verbo en el infinitivo. ¿Qué quiere decir infinitivo? Que el verbo no está conjugado de ninguna forma. Entonces podemos tener la estructura could be más el pasado participio, will be más el pasado participio o cualquier otro verbo modal más be más la forma del pasado participio. En la oración, the students will collect the samples, vamos a trabajar con the samples
will be collected by them. Las muestras serán recolectadas por ellos. Tenemos en la segunda oración, they would carry out the experiment. The experiment would be carried out by them. El experimento sería llevado a cabo por ellos. ¿Ok? Entonces, no importa la cantidad de personas que hayan en el sujeto, siempre vamos a usar el verbo modal como lo conocemos, sin ninguna conjugación. Detrás de este vamos a usar el verbo to be y posteriormente el verbo en la forma del pasado participio. Verbos con dos objetos. Algunas veces trabajamos con verbos que tienen dos objetos, como en la siguiente oración. Alfred gave Bruno a birthday present, donde Alfred es nuestro sujeto, la persona o cosa que realiza la acción. Gave es nuestro verbo conjugado en el pasado. Y tenemos a birthday present, el objeto que recibe la acción directa del verbo. Y tenemos the direct object. Y Bruno, que es el objeto indirecto porque recibe la acción del verbo de manera indirecta. Entonces, podríamos tener las siguientes dos oraciones. A birthday present was given to Bruno by Alfred, donde estamos enfatizando en el regalo de cumpleaños, es por eso que aparece primero. O Bruno was given a birthday present by Alfred. En este caso estamos enfatizando en la persona que recibe el regalo, en Bruno. ¿Cómo vamos a traducir estas oraciones? Tenemos un regalo de cumpleaños fue otorgado a Bruno por Alfred, obviamente. En este caso, usamos fue otorgado, suena mejor que fue dado. Y tenemos Bruno was given a birthday present by Alfred. Bruno fue otorgado un regalo de cumpleaños. Fue dado tampoco suena muy bien. A pesar de eso, podemos usar una mejor traducción de manera impersonal. Se otorgó a Bruno un regalo de cumpleaños. En este caso estamos haciendo el uso de la opción impersonal. Se otorgó a Bruno. No estamos mencionando quién lo hizo. Eso es todo, jóvenes. Pueden trabajar con las actividades de su texto.